Antes de avanzar, solo por si no quedó claro, les invito a opinar, a compartir cualquier reflexión. Sepan que aquí yo mismo no me quiero presentar como una autoridad en el tema, más bien he preparado esta información para llevar este hilo de reflexiones. Entonces, no quisiera que ello haga pensar a algunos de ustedes que por lo tanto no, no hay espacio para opinar hasta que yo diga. No, simplemente háganlo. Y por lo tanto, si hay algo que añadir, bienvenido. Ok, dicho eso, continuamos. Tenemos aquí en esta representación vertical una línea de tiempo, como si fuera una capacidad de almacenamiento, desde los segundos hasta los años. Y en esa misma métrica de abajo arriba tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo, que podemos ver que entre los 3 y los 30 segundos vamos ubicándola, y la memoria de largo plazo, que se divide en estas categorías. Además, los colores se asignan según el área que está procesando esto. Y pues bueno, yo quiero siempre apuntar aquí la fuente para que, como les he dicho antes, este screenshot que le pueden tomar, le podemos tomar, nos ayude a continuar esta búsqueda. Si alguien en alguna de las diapositivas, sobre todo en aquellas donde pongo la fuente, no en todas están, porque muchas son imágenes de apoyo para el comentario, eh, pues indagar en ello. Bienvenida, Edna. Y bueno, hablando de la duración, les comparto un poquito de así tal cual que hay que saber al respecto. La memoria sensorial almacena la entrada de los sentidos, como vimos la sesión pasada, la vista, olfato, sonido, y es durante un tiempo muy breve. Prácticamente una vez que el estímulo desaparece, hablamos de unos segundos. Y dado que hay tanta información que entra a través de los sentidos todo el tiempo, por eso hicimos este ejercicio la sesión anterior, ¿alguna vez hemos intentado cerrar los ojos? Al hacer eso, el cerebro empieza a descartar información rápidamente. Simple y sencillamente, cuando volteamos a un foco o al sol y cerramos los ojos, podemos ver, no nada más por la parte física, que es que la luz se encandila y queda ahí presente, sino que además podemos, sin mirar a objetos luminosos, simplemente ahorita que están viendo esta pantalla, cierren los ojos y observen qué tan nítido queda el recuerdo de la imagen antes de cerrar los ojos. Allí. Y lo mismo puede aplicar con un aroma, con un sonido. Siempre me gusta invitar a que hagamos estos ejercicios, claro, durante la sesión, ¿por qué no? Pero aún más en la vida diaria, que para mí ahí está lo más importante de estas pláticas, llevarnos ejercicios o experimentos a nuestra cotidianidad que nos ayuden a darle un nuevo enfoque a la rutina. Y bueno, vamos a la memoria a corto plazo, que como mencionan la ley de Miller, tengo que leerla más, no les voy a mentir. La memoria a corto plazo contiene 7 más o menos eh, 2 piezas de información durante un máximo de 30 segundos. Es decir, hay un límite de elementos que se pueden retener como si de una canasta se tratase. Y algo interesante aquí es la atención, de modo que la selectividad de tal conjunto de estímulos que, a diferencia de la memoria sensorial, que es prácticamente efímera, esta ya es similar a cuando hacemos un ejercicio para memorizar una secuencia de números o, vaya, un teléfono, una dirección. La atención es clave, de modo que si alguien aquí ha oído hablar, por ejemplo, de los ejercicios mnemotécnicos, son una excelente herramienta para la memoria a corto plazo. Muchas veces podemos hacer uso de metáforas. Cuando hablamos, después de todo, de la memoria, hablamos de un conjunto de estímulos y de datos que podemos reorganizar
a través de cómo filtramos con la atención esta información para poderla memorizar más fácilmente, ¿no? Creo que hay más de uno aquí en un examen en la escuela en su momento utilizó la mnemotecnia, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en biología hablábamos de esta serie de fases, ¿no? Y un amigo me dijo vaya, ojalá me acuerde porque solo mencioné este ejemplo, pero no me acuerdo muy bien si lo tengo. Y mencionaba esta frase que decía, Ana prometió telefonearme. Y era para recordar anafase, profase, metafase, eh, telofase, ¿no? Entonces, pues otra forma de hacerlo es, por ejemplo, otro ejemplo, perdón, cuando pensamos en los meses de 30 y de 31 días, el ir contando cuando, por ejemplo, ponemos el puño cerrado y contamos el nudillo y el espacio entre los nudillos, podemos como ver, bueno, sinceramente aquí estoy ya arrojando una información que no estoy muy seguro cómo plantearla con respecto a ejemplos mnemotécnicos. No quisiera Sí. desviarme por ello, pero O, la idea o es no- esa, ¿no? o sea, Ajá. como, bueno, es me parece que se llaman acrósticos también. Ajá. Pero, pues, yo creo que varios de aquí nos acordamos de Socatoa, ¿no? Cuando estábamos estudiando matemáticas y nos teníamos que aprender para sacar ángulos, pues, que eras, ¿cómo era? Que adyacente era opuesto en hipotenusa. Sí, Socatoa. No, no es opuesto en hipotenusa. Bueno, estoy Ok. viendo mucho tema, pero, No, no, está pero, bien, ajá. pero sí, supongo que es más o menos. O también cuando comenzamos en la sesión, hace 2 sesiones, pues cuando estudiamos biología, yo creo que nos acordamos todos del CHON, ¿no? De que es carbono, Sí, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. exacto, exacto. Son esas sensaciones o impresiones que generan esas síntesis que aparentemente no representan nada, pero son signos muy impactantes y por lo tanto muy sencillos, como si hicieras un zip, un archivo comprimido de información más compleja, ¿no? Entonces esa síntesis, gracias por complementarlo, Mario, es lo que trato de ejemplificar en el caso de la memoria a corto plazo, como distintas técnicas. Yo les hablo, por último, ¿no? Hablando de ejemplos en la vida diaria, como en el caso de la escuela de música, habemos aquí algunos estudiantes de música también. Muchas veces, al hacer un análisis de la estructura de la canción, podíamos recoger, sobre todo en la música clásica, que es más amplia, ¿no? En sus ciclos de tiempo, dura más que una canción promedio, una sinfonía, por ejemplo. Poníamos mucha atención a ciertos elementos, ya fueran tímbricos, por ejemplo, ay, esto suena muy chistoso, o aquí parece que está pasando esto, como crear una narrativa. Y todo eso servía para asociar estímulos entre sí y crear una red más sólida en la memoria a corto plazo, ¿no? De allí que si la atención se desvía, la información se pierde porque perdemos esa secuencia de datos y por lo tanto no podemos agruparlos tan fácilmente. Un tip que yo les comparto a quienes, por ejemplo, quieren aprender una canción, simplemente tararearla o cantarla, no digo que como músicos, sino como fans, por decir así, es escúchenla en loop. El simple loop de la canción tal vez haga que por no estarle poniendo atención todo el tiempo, digo que mejor que ponerle atención completamente en la primera reproducción, pero a veces las tenemos de fondo y el solo tenerlas en loop hace que al final del día ya esté bien registrada esta música. De modo que esos bits de información que vamos acumulando en cada repetición de la canción o de una lectura o de un video, de cualquier información o simplemente de cualquier práctica, va creando de bit en bit una totalidad que fortalece esa memoria, que de hecho nos lleva a la memoria a largo plazo.
lo cual a mí me llama la atención porque dice aquí, no hay límites conocidos sobre cuánta información, supongo, y cuánto tiempo se puede almacenar exacta información en la memoria a largo plazo. Aquí es donde debe almacenar la información, almacenamos pues la información que se recuerda activamente y conservamos. Yo creo que aquí es donde, más allá de que están trabajando simultáneamente las tres, muchas veces dejamos más peso por el anclaje que ese pasado y esa narrativa y esa identidad construida en esa memoria a largo plazo eh, queda depositada. Y bueno, hablando de las etapas, esta consta de tres: adquisición, consolidación y recuperación. Creo que el término es bastante explícito, bastante sugestivo. En la adquisición se introduce esta nueva información. En la consolidación, esta información se estabiliza y empieza a crear esta conexión a largo plazo. Yo creo que aquí es donde eh, hace la diferencia la repetición y la atención. Piensen en la raíz de la palabra inteligencia. Ahora mismo se los leo. Aquí tengo una pantalla adicional para poder estar consultando información y compartírselas. Dice, fue Cicerón quien introdujo la palabra inteligencia para describir el concepto de la capacidad intelectual, que proviene del latín intelligere, inter, entre, y legere, leer, escoger. Más específicamente la raíz legis, como ya dijimos, que es elegir, pues nos hace de ahí intuir que la inteligencia es una cuestión de filtrar, de elegir información. Por lo tanto, esta consolidación, es decir, esta estabilización, como dice este texto que tenemos en pantalla, y su posterior conexión a la memoria a largo plazo, requiere ser selectivos, ¿no? Recordar es la capacidad de acceder a esta información almacenada. Entonces, bueno, alguien aquí, para abrir un poco más el diálogo, sabe cuál parte del cerebro es la que está en rojo, ¿cómo se llama? Es el La lóbulo corteza, frontal. ¿no? O el lóbulo frontal. Oh, genial. Sí, exactamente. Muchas gracias. No sé si antes de continuar, muchachos, quieran aportar qué conocen o qué viene a su mente. Pues, pues yo no sé si es mito, pero se menciona mucho que yo he escuchado que te duele o sientes inflamado el lóbulo frontal cuando aprendes muchas cosas nuevas porque lo que es la información que vas adquiriendo primero pasa por el lóbulo frontal. Ok, muchas gracias, doctor. Digo, Mago, doctor Mago. Me gustaría, antes de complementar lo que cada quien comparte, mejor escuchar lo que todos tengan que aportar. No sé si Ernesto, digo, Senpai, tenga algo que compartir también. Pues sobre el lóbulo frontal, honestamente no tengo muchos recuerdos, pero sí me acuerdo que pues tenía un libro y solía leer cosas sobre metodologías para recordar y siempre venían cosas sobre el cerebro, Ujú, pero no recuerdo exactamente qué parte del cerebro se encargaba de esto. Pues, recuerdo que la ujú, amígdala se encarga de las emociones y cosas así, pero más que claro. nada yo solo me enfocaba en metodologías de retención. Más que Oh, súper. preguntarme, más Ujú, que preguntarme qué parte del cerebro lo almacenaba, pues era más, como lo dijiste hace rato, pues cómo comprimir la información, vaya, en un formato que puedas recordar más fácil. Y yo creo que es algo que hago desde niño, pues, porque súper. aprendí a encriptar la información. Y pues está bien perro eso, la neta. Indirectamente creo que dice la respuesta, Senpai, porque justo es eso lo que el lóbulo frontal, digo, yo también hay mucho que tengo que aprender más al respecto, pero eso que describes como encriptar, filtrar, seleccionar, codificar, obvi- obviamente ser selectivo con qué no importa y qué sí, es justo la facultad del lóbulo frontal. De allí que creo que es la razón por la que no sé si es algo que se estudió y de ahí surgió esta expresión o si es similar a cuando
llegas a un lugar y no le dices hola a alguien para saludarlo, sino que levantas los párpados, ¿no? Y le lanzas esa miradilla, levantando los párpados, se entiende como un saludo, ¿no? Entonces no sé si fue primero el conocimiento del lóbulo prefrontal o si es algo instintivo, que cuando a alguien se le dice, oye, pues trucha o ponte las pilas o agarra el rollo o piensa, ¿no? La gente se toca con el índice la frente, que es justo lo que recubre el lóbulo frontal y prefrontal. De hecho, aquí les comparto más en específico las 3 áreas que conforman el lóbulo prefrontal, que está muy relacionado con la conducta. Hablamos de regularnos y sobre todo, voy a regresar un poco con su permiso. Si vemos este diagrama del cual veníamos hablando, que habla de un impulso, pues qué bueno que no tenemos una sociedad o simplemente un funcionamiento dominado, o sea, ya no hablando de la sociedad, sino de mí mismo aquí y ahora, por el cerebro reptil, ¿no? Creo que es esa capacidad de filtrar la información, los estímulos, las emociones, incluso, ¿no? Como dicen, tener la cabeza fría. Yo creo que incluso aprovechando la imagen, pues podemos ver que es justo la neocorteza, la capa de hasta arriba, la que está en azul, como si fuera la más fresca, la que regula. De allí que estas partes del área de las áreas del lóbulo prefrontal se relacionen con ellos. Se los voy a leer a continuación. Tenemos ahí la imagen con su respectivo título para que ubiquemos cada parte y la descripción. Empezamos por la de la dorsolateral. Esta parte es la mayor de las 3 y la más nueva, filogenéticamente hablando. Esta se relaciona con los procesos cognitivos más complejos. Y si hablamos de sus funciones, aquí hablamos de la memoria de un trabajo, la flexibilidad cognitiva, la secuenciación temporal de las acciones, es decir, si aquí, por ejemplo, tuvimos que conectarnos al Zoom, tuvimos que seguir una serie de procedimientos desde saber qué es Zoom hasta sabernos conectar a la sala de Zoom. Ahora pueden imaginarse en el caso del anfitrión, hola, pues cuántas cosas no debo de seccionar temporalmente hablando, qué pasos debo de seguir para llevar de la manera más orgánica esta plática. A veces, no sé si es esa parte, pero puedo decir que a veces me duele el área prefrontal dorsolateral de tanto planear. Y bueno, es la planificación y solución de problemas, el control de la atención, la formación de conceptos. Ahorita hablaba Senpai de encriptar información, ¿no? Catalogarla, clasificarla. Formar conceptos o formar símbolos, formar síntesis. Es casi como una cosa es decir sentarse y otra es sentarse, ¿no? Pero cuando yo digo, una vez estaba sentado, surge la información relacionada a la sensación o a la postura o a la imagen de estar sentado. Y esta especie de desempaquetado desde lo cognitivo, desde lo conceptual, desde lo abstracto hasta la sensación, que es lo que yo creo que podemos ver en la empatía a la hora de contarnos una historia o una situación y poder resonar desde la sensación con algo abstracto que estamos transmitiendo a través de palabras, pues podemos asociarlo con estas áreas, ¿no? Continuamos con el área prefrontal orbitofrontal, situada, ahí podemos ver en verde, sobre las órbitas de los ojos, de ahí el nombre. En ella se asientan los procesos cognitivos y emocionales que subyacen a las interacciones sociales. Esta está involucrada en detectar conductas potencialmente peligrosas y en la toma de decisiones con base a la yuxtaposición de procesos emocionales y racionales. Básicamente, yo diría, como yo lo entiendo en este momento, que es aquí donde estamos constantemente viendo los cues sociales. Si estamos, por ejemplo, en medio del West o en algún lugar público y estamos viendo la interacción social y estamos recabando información, no nada más, porque todo esto es simultáneo, en una secuencia de acciones, de filtrar la atención, de
identificar circunstancias que resolver. No sé, uy, hay un cover, ¿qué debo de hacer para resolver esta situación y acceder al lugar y etcétera? A través del dorso lateral. Y bueno, yo sé que no todos aquí ubican, West es un bar aquí en la ciudad, simplemente lo tomo como ejemplo. Eh, pero al mismo tiempo el área orbitofrontal está evaluando el entorno social, las personas conocidas, desconocidas, y esto a su vez tiene una retroalimentación con el sistema límbico, es decir, el cerebro mamífero. Es decir, aquí más que describir perfecta y precisamente todo lo que está pasando, lo que quiero es transmitir esta imagen global de la sinapsis, de la interacción entre todas estas áreas que después de todo, quizás desde una perspectiva materialista, porque yo sé que empezamos hablando de la psique y hablamos del alma, pero pues estoy hablando de procesos cerebrales y neurofisiológicos, entonces pareciera que me estoy saliendo de la perspectiva del ánima, animista, del alma, y me estoy yendo a la mecanicista, como que la psique es producto de estos procesos. Entonces no es que me quiera ir a una verdad o a otra, sino ponderar ambas para ampliar el panorama para todos, para todas. Entonces, bueno, por eso uso este ejemplo de entrar a un lugar o simple y sencillamente el primer día de clases. Pueden imaginarse el primer día en la prepa. Ya no sabes quién se cambió de prepa, digo, quién entró a otra prepa, quiénes de tus amigos de la secundaria sí se quedaron. Entonces, todo esto está, así como dice el mago, casi doliendo, ¿no? De todo lo que tiene que procesar simultáneamente, ¿no? Y cuando habla de conductas potencialmente peligrosas, no sé, me gustaría si alguien tiene en mente un ejemplo que le resuene con esta definición. Yo ejemplificaría más que todo quizás el reconocer de una manera menos racional y más instintiva, quizás, que no es nada más por representar un verdadero peligro, como pudiera ser alguien con una actitud agresiva abiertamente o con un elemento peligroso o simplemente un objeto que se acerca a mí como un auto, ¿no? Que yo creo que sería más parte del sistema reptil, del mesencéfalo. Ahí es de donde surgen los reflejos y por eso es que no sabemos cómo ni cuándo dimos ese brinco, corrimos ese tramo o forcejeamos o nos liberamos de X o Y forma, sino que aquí es más como cuando empezamos a notar que hay algo que no está, algo, something is off, algo no me cuadra de la conducta de esta persona. Yo creo que ahí es donde podemos decir que se dan estos procesos de reconocimiento. Y bueno, vamos al área prefrontal mesial, situada en la parte, perdón, no sé si copié mal el texto, tal vez debía decir medial, pero continúo. Situada en la parte interna del córtex prefrontal, es la base anatómica de las funciones relacionadas con la inhibición conductual, la atención y la regulación de estados motivacionales. De allí que yo la asociaría, por pensar de manera muy concreta e inmediata, con que eso que podemos describir como ser introvertidos o extrovertidos en menor o mayor medida, ir de un polo a otro, está íntimamente relacionado, sin duda, con todo lo que hemos mencionado, pero principalmente con esta área. También les dejé allí la fuente para que quien quiera profundizar tome un screenshot. Y miren, justo en el título del artículo menciona que la corteza prefrontal, ahí en el link de abajo, es el director de la orquesta. Entonces, aprovecho ese comentario para, una vez más, regreso a estas imágenes, podemos decir que de toda esa complejidad de redes neuronales, de procesos biológicos que vimos en las sesiones anteriores, de esa percepción de información a través de los órganos sensoriales, todo lo que está moviendo, si bien el sistema nervioso autónomo es tan poderoso que, como vemos aquí en el reptil, muchas veces cuando una persona habla de estar en estado vegetativo, realmente es la anulación de esos procesos superiores
o su funcionamiento paralelo y entrar directo al tallo, ¿no? De ahí que yo lo asocio con vegetal, como si fuera la parte de la planta, que es nuestro sistema nervioso, ese tallo, que está operando a nivel muy, muy, muy básico, como lo es eh, pulso cardíaco, actividad respiratoria, es decir, todos los procesos automáticos, digamos, involuntarios. Sin embargo, si bien todo esto está mucho más enraizado y por lo tanto puede seguir operando y de hecho necesita estar operando, o sea, uno puede caer inconsciente, pero eso sigue operando porque es lo que mantiene la vida, eh, la continuidad de la vida. No obstante, todo esto puede ser a su vez, irónicamente, hackeado, por así decir, puede ser regulado por la corteza frontal y prefrontal. Por eso yo preguntaba y por eso, además de sus descripciones, que agradezco mucho, citaba estas expresiones físicas que la gente usa como tocarse la frente y decir, hey, piensa, ¿no? Que creo que lo que quieren decir en realidad es regúlate, deja de ser movido por impulsos básicos y como lo puede ser una persona. Y no con esto quiero hacer menos la condición del trastorno de déficit de atención, más bien hablo en un sentido muy general de ser atentos implica hacer mayor uso de esa corteza frontal y prefrontal. Como ya vimos aquí, es la capacidad de estar regulándonos continuamente.